Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de Sin Mi Chat. Como cada martes, como cada jueves, estamos totalmente en vivo. Acuérdense que el programa lo hacemos para ustedes, con ustedes y gracias a todas sus sugerencias. Ustedes nos pueden decir qué tema quieren abarcar. Esto es muy importante porque justamente a veces formulamos nuestros programas con base en las necesidades de la gente que nos ve. El día de hoy vamos a tocar un tema que me parece muy interesante porque, pues muchas veces confundimos la palabra duelo solamente con fallecimientos. Ahorita que, bueno, desafortunadamente está muy latente este tema y solamente vemos un lado de la historia, pero también hay duelos cuando nos separamos de una pareja. Mm. Acuérdense que nuestras redes sociales están abiertas, también nuestro número, nuestro correo, aquí abajito está ya apareciendo. El teléfono es 800-911-3232. Brindamos orientación psicológica gratuita, esto es 24 horas, estamos todo el año. Si ustedes piensan que va a haber día festivo, no importa, de todas maneras vamos a estar ahí trabajando para brindarles la orientación. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Angie Garnica, que está aquí ya de este lado, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Angie, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Evi, por invitarme. Un poco nerviosa, ¿no? Estas cosas no son tanto lo mío, pero aquí estamos. Muchas gracias por contemplarme y sobre todo con un tema que me gusta, ¿no? Hablar del duelo implica tocar muchos aspectos de las fibras del ser humano y la verdad es que muchas gracias por contemplarme. Muchísimas gracias a ti. De hecho, Angie también nos anda acompañando aquí en Simisae, que es el servicio de orientación psicológica que tenemos 24 horas. No se olviden de esto y cualquier duda, pregunta acerca del tema, si ustedes nos quieren sugerir algo más, pues también lo pueden hacer aquí abajito a través del canal de YouTube o también en nuestra página de Facebook, que es @simiradio, o nos pueden encontrar como Simisae. Bueno, ahora sí, Angie, ya que nos dimos todo el comercial, ya que nos Sí, dimos claro. esta introducción, pues sí, justamente el duelo lo estamos viendo como una situación solamente de fallecimiento. Y también creo que esta palabra justamente nos hace confundirnos y muchas veces nos queda muchas dudas. ¿Qué es esto? ¿Qué es el duelo? ¿A poco también en la pareja? ¿A poco también en otros aspectos se da esto? ¿En qué aspecto se da? De manera muy general, que es lo que vamos a ver, pero me gustaría también empezar, pues, con esto del tema, del amor al duelo. Ay, ¿qué onda con el amor? ¿Qué es esto? O sea, para empezarnos a definir desde el título. Sí, por supuesto. ¿Por qué considerar primero qué es el amor? Estamos hablando de pareja y como bien decía Amy, el duelo va más allá, ¿no? Desafortunadamente la gente escucha duelo y lo asocia de inmediato a esta parte de muerte y no necesariamente. Entonces, si estamos hablando de pareja, empecemos hablando del amor. Qué difícil, porque el amor, si uno busca la definición en diccionario y lo voy a leer de forma textual, dice es el Ujú. sentimiento intenso del ser humano de vivo afecto e inclinación hacia una persona. Híjole, ¿qué nos dice esta definición? No nos dice realmente mucho más que la parte del sentimiento, porque efectivamente creo Ujú. que el amor es una construcción, es un constructo que va a depender de quién, de cada persona que lo experimente. El doctor Ricardo Trujillo, que es un catedrático de la UNAM, él dice que el amor no se puede describir con palabras y que realmente la única persona que nos puede decir qué es el amor o cómo se siente el amor es la persona que lo está sintiendo, es el amante. Ajá. Entonces, a mí me queda claro que el amor es una construcción, que va a depender de qué, de cómo vayamos relacionándonos con los otros, qué aprendimos, nuestros sistemas de creencias, cómo vimos el amor, por ejemplo, en nuestros padres, con nuestros más cercanos, ¿no? Creo que el amor es una construcción que también va de cómo nos atraviesa la cultura. Y yo preguntaría aquí, ¿amamos igual en México que, por ejemplo, en China? Yo creo que no. Creo que esta construcción del amor va a depender también mucho de la cultura. Y creo que el amor, entendiéndolo como un constructo, es cada quien construye su propia definición. Y de manera general empezaríamos con eso. Entonces, el amor es una construcción y cada quien va a tener su propio concepto de qué es y cómo lo siente.
Exactamente, creo que le diste al clavo porque hace poco estaba viendo también un documental de cómo son las relaciones en los países, orientales, y mucho de eso tiene que ver así de no nos podemos tocar, no nos podemos dar un beso, no Ujú. podemos tener demostraciones de amor en público, incluso dentro de su propia casa es como ciertas cosas recatadas, por así decirlo, y claro, evidentemente no solamente son las demostraciones, ¿verdad?, de afecto, sino también creo que es esta parte de lo que conlleva el concepto del amor y que tengamos de manera individual. Muchas veces aquí en el Simichat hemos tratado, por ejemplo, los mitos del amor romántico que de repente nos llevan a otros escenarios donde, bueno, Claro. nos volamos y nos fantaseamos, y quizá a partir de ahí es que empezamos a desatar toda una historia que, pues, finalmente nos va a llevar a esta parte del duelo, que esperemos que no sea así, pero a veces sí es así, que nos lleva a culminar con esta relación. Entonces, cuéntenos, ¿a qué nos referimos con esto del duelo? ¿Qué es eso? Solo déjame hacer una aportación ahorita que decías, es que culminar. Decir, Yo creo que todas las relaciones son finitas, así como la vida es finita, todas las relaciones. Y no porque terminemos propiamente o alguien diga: "¿Sabes qué? Ya no quiero seguir contigo". Pensemos, por ejemplo, si alguno de los miembros de la relación muere, es finita. Por eso ujú, es que siempre me gusta trabajar desde este punto de decir, una relación, si uno la contempla como que va a tener en algún momento un fin, uno empezaría a ir como procesando todo esto, ¿no? Porque finalmente creo que el duelo también está desde ese punto, ¿no? No solamente porque terminemos una relación, porque alguno de los 2 miembros o los 2 miembros nos pusimos de acuerdo para terminar, pero sí por el hecho de decir, si alguno de los 2 muere, pues finalmente tarde o temprano la relación va a acabar. Y entendiendo relación como esta, el estar, ¿no? Juntos, el compartir, etcétera. Ahora, si me preguntabas, perdón que interrumpiera así. no, 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 está súper bien porque justamente a veces empezamos relaciones y decimos: "Ay, bueno, pero ¿para qué si algún día va a acabar?". O sea, ya nos estamos adelantando este proceso de separación y todavía ni siquiera sabemos ni cómo está la relación y ya nos estamos viviendo y sufriendo y demás. Entonces, quizá hace falta esto, ¿no? Definirnos qué es duelo, porque a veces decimos: "Ay, ya rompí, ya troné", pero no sabemos en realidad si de verdad troné, me separé, nos me estoy dando un tiempo fuera, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es eso del duelo? Para que nos quede ya bien claro. Bien, ¿qué es el duelo? Y como decías, Amy, creo que empezaste así y creo lo agradezco y lo retomo. El duelo va a ser esa experiencia que surge después de que tenemos una pérdida, la pérdida de algo que resulta valioso, significativo para nosotros. A lo largo de nuestra vida estamos inmersos en pérdidas, porque me cambié de trabajo, porque mi amigo se fue a otro país, porque esta cadenita me la regaló alguien y la perdí. Finalmente, las pérdidas y lo que significa o lo que es representativo, valioso para nosotros, y si en algún momento no está, puede surgir algo que se llama duelo. Entonces, el duelo va a ser esa experiencia que surge, ajá, después de haber tenido una pérdida y abarca en general casi todas las áreas del ser humano, desde la parte física, emocional, la parte cognitiva, social e incluso la parte espiritual. Va a ser esta experiencia no solamente desde la parte de las emociones que son las cosas que verbalizamos. Esta experiencia que surge después de la pérdida es a lo que conocemos como duelo. Ajá. Entonces, de manera general, el duelo va a ser la experiencia que surge después de que perdimos algo que resulte significativo o valioso para nosotros. Okey, o sea, entonces es más o menos lo que estábamos diciendo, ¿no? Que no solamente hay una sola pérdida, sino hay muchos tipos, y en realidad es eso, es perder algo, así lo podríamos Claro. definir. Claro, sí, algo o alguien, ¿no? No necesariamente es, como decíamos al inicio, no necesariamente es porque alguna persona que considero importante murió, sino porque también esa persona puede ser que se haya ido y la amistad se rompió, o porque mi mascota murió, o porque mi mascota se perdió. Todo aquello que represente una pérdida para el ser humano puede ser que surja también esto que llamamos duelo. Toda esta experiencia que va a surgir después de que se pierde algo o alguien que resulta valioso. Okey. Oye, me surge una duda, porque vamos entrando al tema ya de específicamente de pareja, pero, ¿es posible que se viva un duelo aún estando dentro de una relación de pareja? O sea, como que: "Ay, pues ya lo perdí, ya la perdí porque, pues, está en sus cosas, yo me siento solo", etcétera. O sea, ¿sí se puede vivir así como duelo? Sí, por supuesto.
creo que acabas de decir, podemos estar viviendo un duelo incluso en una relación, ¿no? La pareja está, pero no está. Sé que tenemos una relación porque tenemos constituido una familia, ¿no? Porque estamos habitando la misma casa, pero quizá no estamos compartiendo, ajá, quizá no estamos conviviendo, no estamos generando proyectos juntos, no estamos realizando actividades juntos. Y entonces, si para mí resulta importante que el otro esté, el afecto del otro, y no lo tengo, puede ser que incluso durante la relación esté viviendo ya un duelo. Ajá. No necesariamente tiene que utilizarse la palabra de hasta aquí, ya terminamos, ¿no? Puede, por supuesto, estarse viviendo un duelo desde esta experiencia de que el otro no está y no está como yo quiero que se encuentre, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, podemos vivenciar un duelo incluso en una relación. Oye, y eso Y qué sería como difícil. más complicado, ¿no? Ajá, justamente, Claro, porque porque puede ser sí que es ni nos estemos dando complicado. cuenta. Claro. Exacto, es como estar con un fantasma, ¿no? Conviviendo todo el tiempo, llorándole a un muerto que no está muerto, ¿no? Por así decirlo. Claro, diría Freud, el objeto del deseo no se encuentra, ¿no? Aunque sabemos que está ahí, pero ¿dónde? O sea, cuando alguien muere dices, bueno, ya su cuerpo no está, pero aquí la persona está. Y entonces, híjole, qué complicado, porque está esa persona, pero no está de la forma que yo quiero que esté. Y sí, creo que es más complicado porque no sabemos si la persona se está dando cuenta que esto que está viviendo es un duelo. Okey. Yo creo que vamos a tener que afinar este tema porque sí llega a suceder y se vive justamente como un duelo, pasa estas situaciones, pues, más frecuentes de lo que pensamos, pero me gustaría también atender ahorita lo de un duelo por separación de pareja, Claro. ¿cómo se da? ¿Qué es esto? ¿Qué va a ser el duelo por separación de pareja? Bien, pues efectivamente tiene que ver con el fin de una relación, de una construcción. Si entendemos que el amor era una construcción, es un constructo que nosotros elaboramos de acuerdo a nuestras experiencias, a nuestra cultura, a nuestra historia de vida, la relación de misma manera es cuando te relacionas con alguien, construyes una relación, ¿no? Es un sinfín de cosas que vamos asociando a esta relación. Y entonces la idea de, o lo que se entiende por duelo por separación de pareja, es que en algún momento determinado, alguno de los miembros o los dos estén de mutuo acuerdo o no, termine con esta relación. Ujú. Y diga, ¿sabes qué? Muchas gracias, estuvo muy bien todo, no eres tú, soy yo, y entonces terminemos la relación, ¿no? O que sea de mutuo acuerdo, que estén entendiendo que la relación ya no está siendo funcional, que lo que estamos viviendo realmente es algo que nos está rebasando, que ya no podemos con esto, y entonces puede ser que ambos decidamos terminar. Ajá. Entonces, básicamente hablaríamos de duelo por separación de pareja cuando alguno de los miembros o los 2 deciden terminar la relación o bien alguno de los miembros muere, ¿no? Ya no hay relación, ya no hay esa construcción de lo que es una relación. Y entonces de ahí surgiría esta experiencia de la que hablamos hace un momento, ¿no? Que llamamos duelo. Eso sería Okey, básicamente un duelo por separación de pareja. okey. Y también me imagino que debe de incluir estas personas que ni avisan y solo se van. Claro, por supuesto. Sí, sí, que ni siquiera te dice nada, ¿no? Me quedé pensando, te dije, aquellas personas que se van, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Dije, la persona que se queda vive un Claro. duelo, creo que también. Y no es porque la relación termine, porque la relación continúa, pero hay un distanciamiento y muchas de las cosas que se hacían se dejan de hacer. Entonces, pudiéramos hablar que ahí también es un duelo por separación. O sea, sí hay muchos tipos de duelo por separación dentro de la pareja. Ahora que empiezas a surgir con más ejemplos, se me ocurre, quizá tú me vas a corregir, de aquellas personas que no han concretado una relación en sí, o que no se ha definido, pero de repente terminan o, ay, es que ya no me habló, o ya no supe qué pasó y entonces ahorita me siento muy mal. Ya, o sea, ni siquiera sabemos si es la pareja o si no es pareja, si era novio, si era amigo con derechos, si era lo que sea, y de pronto desaparece. Eso también se puede vivir como duelo por separación. Por supuesto, porque si consideramos que la otra persona era importante para, por ejemplo, para ti, y tú empiezas a sentir toda esta experiencia, ¿no? Todas estas emociones, el hecho de extrañar el mensaje o que me mandara el meme de las mañanas, ¿no? Etcétera. Entonces, por supuesto que también podríamos considerarlo, ¿no? Creo que el definir una relación también va a depender, ¿no? Ahora creo que hay muchas formas de amar y de relacionarnos con los otros. Entonces, creo que esto va a depender de cómo cada pareja vaya encontrando una definición para su propia pareja, de lo que es el amor y de cómo se están relacionando. Y si para ti al finalizar esto que es una relación, porque creo que una relación es
1, 2 o 3 o los que se involucren, que estamos bajo un mismo contexto o bajo una misma situación, y entonces puede ser, ¿no? Que si no éramos novios, porque no le pusimos el nombre o no éramos esposos, pero manteníamos una relación abierta, también se puede dar, ¿no? Esta situación. Okey, entonces, digamos que lo importante es lo que sentimos, lo importante es lo que vivimos, lo que pensamos, más allá de si le pusimos etiqueta o no. Por supuesto. Es desde qué construcción tenemos, ¿no? De esto que estamos viviendo, tú y yo o nosotros. Okey, sí, porque luego llega el punto en el que: "Ay, pero si no eran novios, no exageres, que no sé qué", y tú así: "Pero Sí. bueno, pues sí lo siento". Claro, y que es algo que yo creo que más adelante tocaremos, que tiene que ver con no minimizar el dolor de los otros, ¿no? Y de respetar. Exacto. El hecho de que uno no lo sienta así, no quiere decir que el otro no lo esté viviendo o no esté generando esta experiencia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. De hecho, sí, vamos a tocar algún tipo de recomendación, pero por el momento, Angie, vamos a tener que irnos a un corte, así es que Ujú. vamos y venimos, no se olviden de compartir. Pues ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que la transmisión es totalmente en vivo y como cada martes y cada jueves estamos tocando temas que son de su interés. Cualquier cosa que ustedes quieran abordar en cuestión de orientación psicológica, lo pueden hacer a través de nuestra línea gratuita. Hago súper énfasis en esto, por favor, porque si alguien les ha dicho que cobramos y que algo así, no, por favor, no lo crean. Abajito está el dato del número que es 800 911 3232. El servicio es 24 horas, así es que no hay ningún problema que ustedes nos marquen 2 de la mañana o 2 de la tarde, pero el chiste es que Mm. ustedes puedan tener la orientación y, bueno, ya la persona que le va a contestar le va a dar la orientación psicológica que usted requiere. Acuérdense que, pues, también pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Simisae en Facebook y también a través de @simiradio. El día de hoy estamos hablando del amor al duelo, y para eso está la psicóloga Angie de este lado, que nos está auxiliando muchísimo a poder identificar qué es esto, que ya empezamos a ver un poquito ya acerca de, pues, que hay distintos tipos de amor, hay distintos tipos de relaciones y que claro, se puede vivir el duelo en muchas situaciones, en muchas circunstancias y que lo importante es lo que sentimos. Antes Mm. de continuar con el tema que justamente nos mencionabas, más o menos que vamos a ver adelante, me gustaría leer algunos de los comentarios que nos dicen saludos y gracias por los temas. Muchísimas gracias por el tema, muchos saludos, excelente tema. Tema de reflexión y aprendizaje, tanto en lo individual como en pareja. Creo que ahí está, hay mucho contenido en ese comentario que ahorita Por vamos a supuesto. tratar de abarcar. Y cualquier duda, cualquier cosa, pueden hacerlo llegar aquí abajito. Pues no sé, preguntar, sugerir o algo relacionado, como siempre les digo, por favor, aprovechen al experto que está aquí con nosotros. Entonces, Angie, ya que retomamos un poquito del tema y todo eso, hay algo que es muy común, que yo creo que es como un dicho callejero, pero no sé, me refiero a famoso, que es las etapas del duelo. Mm. Entonces, ¿cómo pueden saber qué es esto de la etapa? Si es, si no es, de qué se tratan, en dónde estoy, en cuál estoy.
Bien, mira, efectivamente creo que, dentro de los principios, ¿no?, de la tanatología, que es quien realmente empieza a abordar esta cuestión del duelo ya de manera como a profundizar respecto a esto, Elizabeth Kubler-Ross empieza a trabajar respecto a etapas del duelo y empieza a decir que el ser humano, cuando presenta este tipo de pérdidas o una pérdida, va a atravesar por diversas etapas. No comparto, creo que sí es ilustrativo, pero no comparto, porque creo que el hablar de etapas limita la experiencia del duelo. Ajá. El decir una etapa resulta esto, es paso de esta y entonces paso a esta. Cuando ya terminé esta, voy a la siguiente. Básicamente, cuando uno habla de etapas, es que así funciona. Sin embargo, el duelo creo que va más allá de una etapa. ¿Por qué? Ella mencionaba 5 etapas, ¿no? Enojo, culpa, aceptación, ¿no? Resignación y Negación. otras. Ajá. Entonces, creo que, ejemplo, imagínate que yo termino con mi pareja, pero yo no siento culpa. ¿No? Ujú. Entonces, encajo, híjole, mucha gente tiende a decir: "Es que no estoy viviendo mi duelo", ¿no? O estoy mal en mi duelo, no está siendo un duelo normal. Y yo ahí preguntaría, ¿qué es un duelo normal? Por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el hablar de el duelo con etapas limita la experiencia, porque creo que hablar solamente de que surgen estas emociones o estas experiencias cuando alguien tiene una pérdida, no nos permite explorar, sentir todo aquello que surge, ¿de acuerdo? Entonces, de manera general, por lo menos yo en la práctica, no lo abordo desde ese enfoque, respeto a quien lo sigue haciendo, pero creo que nos limita la experiencia. Claro, igual y en un día, por ejemplo, se pueden vivir muchísimas etapas, ¿no? De las que Ujú. mencionas, ¿no? Es como, ay, pues estaba yo muy bien en la mañana, pero de repente me sentí culpable porque me acordé que hice tal cosa en la relación, pero luego ya como que digo, ay, bueno, ya no importa. O sea, quizá Claro, es lo que mencionas, ¿no? De no puedo pasar de una etapa a otra porque pues no sé ni siquiera en cuál estoy o en cuál me claro, puedo ubicar. Pero lo que sí tengo claro es que algo me está pasando, ¿no? Lo que sí tengo claro es que algo me está sucediendo. Y claro, yo creo que hay que empezar a abarcar un poquito de esto, de cómo se vive el duelo, porque yo me pregunto, ¿habrá gente que diga: "No, yo no paso por el duelo"? Alguna vez me topé allí, ahora sí que aquí entre nosotros y la audiencia, con una persona que me decía: "No, es que yo acabo de terminar mi relación y no siento nada, no pasa nada, me siento muy bien". Y así estuvo mucho tiempo, y yo decía: "Bueno, ¿y de verdad no lo está viviendo, o será parte de una etapa, o, como de dices, una negación. característica?". Ajá, claro, una característica del duelo. ¿Qué será ahí? No, creo que sí se puede terminar una relación sin experimentar necesariamente un duelo. No es como es terminas una relación y entonces sí es necesario. No, no necesariamente. Imagínate que vienes de una relación tormentosa, difícil, en donde sufriste violencia, en donde te fuiste dando cuenta que realmente esta relación no era lo que tú necesitabas en tu vida, que en el momento en que terminas, en lugar de sentir este dolor, es como, por fin, ¿no? Pude liberarme de esto y entonces esa persona no va a sentir o no necesariamente va a experimentar un duelo, va a ser todo lo contrario, ¿no? No necesariamente cuando uno termina una relación va a experimentar esto. Al contrario, hay relaciones en donde uno termina y uno siente paz. Ajá. Y entonces es normal que no surja esa experiencia, porque quizá el duelo lo estuvo viviendo durante toda la relación, como dijimos hace un momento, ¿no? Con toda esta, cuando uno tiene una relación, uno genera expectativas en el otro, uno va poniendo características y entonces cuando te empiezas a dar cuenta que eso que tú generaste en la otra persona, como esta ilusión, esta fantasía, este otro que ni siquiera era él y que yo construí, y conforme va avanzando la relación, te vas dando cuenta que no es esa persona la que realmente tú construiste, puede ser que el duelo lo fuiste elaborando y en el momento en que finalizas esa relación, uf, qué bueno que terminé con esto. Entonces puede traer paz, puede traer alivio, ¿no? Yo recuerdo que hablaba con un amiguito ayer que es tanatólogo, Osvaldo, y me decía, es que incluso puede haber personas que sientan una victoria, ¿no? Después de haber terminado una relación que fue un tormento. Entonces, no necesariamente se experimenta un duelo después de haber terminado una relación. Depende de cada quien. Como decíamos al inicio, si la construcción del amor la defino yo, si esta experiencia la defino yo, solamente soy yo quien sé qué es lo que estoy sintiendo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, puede ser que alguien que terminó una relación no tenga un duelo. Okey, y del otro lado,
¿Cómo podríamos ver que alguien vive un duelo? ¿Hay algún tipo de características, de síntomas? Sí, bueno, al decir que el duelo es subjetivo y que va a depender de cada uno de nosotros, de nuestra historia de vida, de cómo hemos aprendido, de cómo nos hemos relacionado con nuestro medio, es pues no podríamos generalizar. Sin embargo, sí hay como ciertas características que voy a quizá nombrar, pero no porque necesariamente tengamos que presentarlas, ¿me explico? Okey, Pueden ser como algunas que podamos experimentar, pero no necesariamente es que vayan a surgir. Lo voy a trabajar por áreas, como lo hicimos. Por ejemplo, si hablamos desde la experiencia a nivel físico, hay pacientes que refieren pérdida de apetito, fatiga, dolores en el pecho, sudoración, taquicardias, dolores de cabeza, me duele el cuerpo. Esas son experiencias a nivel físico que pudieran surgir quizá cuando alguien está viviendo un duelo. A nivel cognitivo es, me cuesta trabajo poner atención a una cosa, ajá, me pongo tensa por cualquiera, estoy pensando todo el tiempo, pensando en qué, en la relación, en lo que fue y lo que no va a ser, y entonces es desgastante a nivel también cognitivo, ¿no? El estar todo el tiempo haciendo este ejercicio con la mente y con los pensamientos. A nivel social, me aíslo, ¿no? O lo contrario, quiero salir todo el tiempo, ¿no? No hacer frente como esto que estoy sintiendo y entonces a fiesta, vámonos de fiesta, ¿no? Y no porque necesariamente no le estés diciendo, es como una situación sobre todo para evadir, ¿no? Entonces, a nivel social, o me aíslo completamente, no quiero tener contacto, o busco ese contacto también, ¿no? Pudiera ser. A nivel emocional, que es donde voy a hacer quizá un poquito más de énfasis, no solamente hay 5 emociones básicas como desafortunadamente nos han enseñado, ¿no? ujú, Creo que desde el discurso de los pacientes es no saben ni qué están sintiendo, porque no sabemos nombrar más que al miedo, la tristeza, el enojo, ¿no? La ansiedad, que ahora es muy común que la gente nos diga: "Tengo ansiedad por todo", pero realmente no saben, ¿no? Bien a bien qué es lo que están sintiendo. Entonces, a nivel emocional, van a surgir una serie de emociones que en ocasiones no hemos identificado o que habíamos sentido, pero quizá no con la misma intensidad. Y entonces, a nivel emocional, surgen emociones que incluso no sabemos nombrar, pero sabemos que es algo que no me está gustando, que me desagrada. Ajá, que son emociones, no me gusta decir negativas porque no son negativas, porque tienen una función, pero que resultan desagradables para el ser humano. Y esto tiene que ver con una experiencia también de vida, desde cómo hemos aprendido y cómo nos han dicho que estas emociones, pues no, mejor vete y busca la felicidad, ¿no? Pero estas déjalas de lado. No, incluso estas también son importantes, experimentarlas, sentirlas y permitirlos. Entonces, también puede haber áreas como la parte espiritual en donde uno empieza a cuestionarse la misma y la propia existencia, ¿no? Y con la ujú. parte espiritual no me refiero a una cuestión meramente religiosa, no voy a entrar en conflictos, ¿no? Pero incluso, aunque fuera desde lo religioso, cuestionamos de por qué Dios, por qué a mí, ¿no? Pero yendo a la espiritualidad a profundidad, sería incluso de cuestionarme a mí misma, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que el duelo es toda una experiencia que va a abarcar todas las áreas del ser humano, que va a impactar de una u otra forma, pero que de manera general las experiencias que surgen son experiencias y sensaciones que no nos gusta sentir, que son desagradables y que socialmente nos han dicho: "Es que no vas a poder con esto", y nos lo repetimos, y literal terminamos una relación y es: "No voy a poder". Claro. Y yo creo que ahí mucho de eso, pues, también surgen pensamientos como la desesperación de decir: "Como no puedo, no lo quiero". ¿Cuántas Ujú. veces no nos hemos enfrentado quizá en la línea, o como psicólogos, o como amigos, o conocidos, así de: "Ay, es que troné mi relación y ya no quiero saber nada, quiero olvidarlo todo, quiero pasar todo", o sea, quiero brincarme todo este proceso Ujú. justamente por la desesperación, pero eso, pues, a final de cuentas no se puede. No, por supuesto que no. Me da mucha risa con los pacientes y es algo que hago mucho, ¿no? Les dijera, créanme que si yo tuviera una pastilla, una receta, algo que pudieras darles para que olviden, no hay. Y se los digo de tal forma, si hay algo que nos pudiera hacer olvidar, es que nos lesionemos alguna zona del cerebro involucrada, es el hipocampo, si no me equivoco, corteza prefrontal, si no me equivoco, ¿eh? No me hagan mucho caso respecto a esos puntos, pero creo que sí son áreas involucradas en esta cuestión de memoria. Pero si no hay un daño en el cerebro o no tengo Alzheimer, no hay nada que nos ayude a olvidar, ¿no? O que podamos decir, ah, pues después de esto ya vas a olvidar y no vas a sentir y nada, ¿no? Y creo que a la mayoría de nosotros nos pasa.
Hay un libro que me gusta mucho recomendarles a los pacientes. Sí, a lo mejor aborda un poco desde esta parte de etapas. Repito, no me gusta mucho, pero creo que hay muchas cosas que podemos rescatar del libro. Se llama El camino de las lágrimas de Jorge Bucay. Y Ujú. al inicio del libro, él nos hace mención de esto. Nos han enseñado y hemos aprendido de los mejores, nuestro contexto más próximo, nuestra cultura, y nos han dicho es, no vas a poder, y con esto no puedes. Y nos vamos grabando en la mente estas pequeñas cositas, y cuando nos enfrentamos a estas emociones que no nos gustan, literal, lo primero que viene a nuestra mente es, no, no voy a poder. No voy a poder Mm. seguir. Y entonces, si es algo que aprendimos, sé que no va a ser sencillo, pero podemos desaprenderlas y buscar una estrategia diferente para también pensar un tanto diferente, ¿no? Y decir: "No, sí voy a poder", ¿no? Y entonces es empezar a retomar aspectos de mi vida que quizá dejé ahí. Pero perdón, no me adelanto, porque creo que eso lo vamos a ver adelante. De hecho, dijiste 2 cosas muy importantes. El primero es olvidar y el no poder. Pero vamos a ir un corte y regresamos con estos 2 puntos, ¿vale, Angie? Perfecto, No se nos vayan y compartan. gracias. Ya estamos de regreso. El día de hoy estamos abarcando el tema del amor al duelo. Y estamos hablando del duelo, bueno, por separación en la relación de pareja. Y para eso la psicóloga Angie Garnica, que está de este lado, pues nos está ayudando a resolver todas las dudas. Si ustedes dicen, ay, no, yo quiero entonces marcar porque quiero conversar un poquito más, o justamente conozco a alguien que lo necesita, o yo estoy pasando por una situación así, acuérdense que la orientación psicológica que brindamos es gratuita y está apareciendo aquí abajito el dato. Es 800-911-3232 y el servicio es 24 horas gratuito. Angie, nos fuimos con 2 palabras importantes, que es el no puedo y el olvidar. Creo que ahí tocaste mucho de lo que sucede comúnmente, porque olvidar es la palabra que no se puede. Como dices, a menos que tengamos alguna lesión o algo así, y la podríamos hacer, y eso quién sabe, pero olvidar es, creo, exigirnos muchísimo, exigirnos una meta que es realmente imposible Ujú, y que queremos tanto adelantarnos en el tiempo como olvidar el pasado. De hecho, esto tiene un poco que ver con el aprendizaje, que es lo que vamos a abordar un poquito, pero si no abordamos esto del aprendizaje, qué pasó en la relación, qué sucedió, y empezamos justamente a vivir el duelo y queremos olvidar, pues entonces quizá pues nos vuelva a volver a ocurrir, ¿no? claro. Entonces, ajá, cuéntanos perdón, cuéntanos del aprendizaje. ¿Qué pasa con este aprendizaje dentro del duelo? Claro, como decías, el olvido no existe, ¿no? No hay esa posibilidad de olvidar ni tomándote 1000 botellas, ¿no? Hay canciones, una canción que creo que dice algo así, no, o sea, realmente no hay un olvido. Sí hay aprendizaje, por supuesto, y realmente es lo que los seres humanos pudiéramos hacer al analizar, porque mucho de lo que tendemos a hacer cuando terminamos una relación es ir, ¿no? Como al pasado y decir, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? Bla, 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 ¿no? Pensando Mm. en que me estoy responsabilizando de esa ruptura porque obviamente sabemos que pueden haber muchos factores para terminarla, ¿no? Pero en cuanto a aprendizaje es, si yo volteo a ver esa relación que construí con el otro, es ver qué es lo que yo aporté en esa relación. Ujú. ¿Qué de mí deposité ahí para poder construirlo y para asumir la responsabilidad que me corresponde, incluso del fin de esta relación?
Porque si bien creo que el otro puede tener culpa, porque muchas veces utilizamos mucho este discurso de decir: "Es que el otro fue el culpable", ¿no? Creo que si Ujú, compartimos responsabilidad, el voltear a ver cuál fue mi conducta, qué hice yo para que esta relación terminara, me permitiría mejorar incluso algunas características de mí como persona. Pensando que obviamente comparto responsabilidad y dependiendo también de cuál sea la situación por la que terminamos, ¿no? Ejemplo, si hubo una infidelidad, pues obviamente no me voy a responsabilizar de esa infidelidad, porque el otro no tuvo la capacidad para asumir su proceso respecto a por qué estaba buscando a alguien más y entonces no me voy a responsabilizar, pero creo que puedo analizar en qué momento, por ejemplo, fui permitiendo ciertas cosas. Creo que todo dependería ahí de cuál es el motivo de una separación, ¿no? Que nos llevaría quizá a abordar otros temas más ujú, aquí ujú. en cuanto a relación de pareja, qué complejos somos los seres humanos. La verdad es que sí, nos podríamos estar 3 programas, yo creo, diciendo motivos por los cuales las relaciones de pareja se terminan, pero Claro, sí, justamente vamos a aplicar el de caso por caso, ¿no? Cada situación va a ser distinta y porque cada persona también piensa de manera distinta. Voy a continuar, Angie, con estos saludos que nos dicen, porque hay alguien que nos dice un comentario bastante acertado y me gustaría leértelo. claro, Nos dicen primero saludos, muchísimas gracias por la información. Hola Angie, sigo en reunión, pero no me lo quería perder. Nos dice Renata, que ya te está viendo y que está súper al pendiente. gracias. Guadalupe nos dice, las sensaciones físicas que mencionó son parecidas a las de la ansiedad. ¿El duelo no resuelto nos puede llevar a la ansiedad? Aquí creo que acaba de tocar algo bien importante. Sí, por supuesto, la ansiedad es una emoción que puede surgir partiendo del duelo. Como yo decía, esta experiencia a nivel emocional es un sinfín de emociones que surgen y que algunas nombramos y otras no. Todos ubicamos perfectamente la tristeza, el miedo, el enojo, la culpa, la ansiedad. Y sí, por supuesto, la ansiedad es una emoción que puede surgir en un duelo. Ajá. Es que el duelo como tal no es que sea la emoción, el duelo es la experiencia que va a surgir en todas nuestras áreas. Entonces, sí, por supuesto que la ansiedad es una emoción que surge cuando alguien termina o alguien está viviendo un duelo, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y la otra que decía es elaboración de un duelo, ¿cómo? Me perdí un poquito ahí, ¿otra vez? Mm, el duelo no resuelto, más bien. Que El si el duelo duelo no no resuelto resuelto. nos puede llevar a la ansiedad. Híjole, es que aquí creo que sería importante entender qué es un duelo no resuelto, ¿no? ¿A qué nos referimos con un Justamente. duelo no resuelto, no? Porque creo que desde esta parte, una es entender qué es para cada quien el duelo, cómo lo está viviendo y a qué nos referimos con no resolverlo, a no vivirlo, al no permitirnos estas experiencias, al no continuar con nuestra vida, con nuestras actividades que hacíamos regularmente día a día. Creo que sería importante definir a qué nos referimos con un duelo no resuelto. Ujú. Es más, O creo que a veces se confunden un poco o no está muy claro más bien, porque quizá pase 1 año, 2 años y es que no lo puedo superar, es que yo sigo en duelo, es que yo sigo extrañando a esta persona, esto, y tú dices, bueno, okey, ya pasó 1 año, 2 años o tanto tiempo. ¿Se puede confundir el duelo con simplemente recordar y sentirse mal? sí, por supuesto. Creo que es la gran diferencia, ¿no? Que muchas veces pensamos que estamos en duelo eternamente y pues no necesariamente, ¿no? Creo que tiene que ver con esta parte que decíamos y lo asocio a la cuestión de olvidar, es que si alguien que resulta importante, porque el duelo, acuérdense que dijimos que es algo que va a surgir después de la pérdida de alguien o algo importante o valioso para nosotros, si esa persona fue significativa, entonces yo entiendo que es una persona que me va a acompañar hasta el día que yo me muera. ¿No? Y no es que esté propiamente ella aquí, pero con la experiencia que yo generé al lado de esa persona, si fue alguien importante, ahí lo voy a tener. Y entonces así pasen 10, 15, 20 años y yo tenga la capacidad de recordar, va a seguir. ¿Me explico? Y puede ser que nuevamente surja un poco de dolor o una sensación agradable o desagradable, dependiendo de las circunstancias, pero finalmente ya no es un duelo, ¿no? Entonces es como solamente el recordar y experimentar una emoción, porque somos seres humanos, pero no porque esté, en un duelo. Y Ujú, algo es bien totalmente. importante también es que las personas entiendan que hablar de duelo no es sinónimo de enfermedad. Ajá. Y que hablar del tiempo de superar un duelo, porque creo que hablar de superar tampoco me gusta tanto, es cada quien va a tener el tiempo que sea necesario
para aceptar que el otro ya no está y el resignificar la vida a partir de la ausencia del otro o con la ausencia del otro. Ajá, ya no está y entonces hay una serie de pérdidas porque creo que cuando se termina una relación no solo es que el hecho de que el otro ya no esté, es que se pierden más cosas, ajá, construimos proyectos juntos y entonces, ¿ahora qué sigue? No solo es que el otro ya no esté, es que ahora, si ya habíamos planeado hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer si no está él?, ¿no? Y Sí, entonces claro, es un creo que es golpe bajo. importante, por Es un golpe supuesto. bajo que hay que empezarse a recuperar. Pero nos preguntan si existe el duelo patológico. ¿Y qué? Ay, son términos del mucho del DSM, ¿no? Que tanto ocupamos los psicólogos, ¿no? Y creo que estos son temas como diferentes. Bueno, ¿a qué se refiere con duelo patológico? No es un término que yo utilice. Creo que hablaríamos quizá por tiempo que se establece, es que después de 6 meses, si sigo presentando, ciertas alteraciones que me incapaciten a hacer mi vida, hablaríamos de que es importante que quizá recurra a una atención ya con algún especialista, ¿no? Pero siempre y cuando esto me Sí. incapacite. Si estamos hablando de esta experiencia de emociones que surgen y las sigo presentando, no necesariamente, te digo, a menos que creo yo que incapacite y no pueda hacer lo que yo regularmente hago o empiece a resignificar mi vida, hablaríamos, ¿no? Quizá de un proceso en donde el paciente esté en negación y no quiera asumir y no quiera responsabilizarse de esto que está sintiendo. ¿Me explico? Okey. Vamos a ir a un corte, Angie, y vamos a regresar con recomendaciones para el público y para la gente que nos ve y la gente que nos rodea, así es que no se nos Gracias. vayan. Sí. Estamos de regreso ya con el tema del amor al duelo. Y para eso la psicóloga Angie Garnica nos está auxiliando a resolver todas estas dudas. Este es el último bloque y se nos fue súper rápido, pero trataré de abarcar lo más posible los comentarios que nos hacen llegar, Angie, que, bueno, nos dicen que es un muy buen libro, que si nos repites el nombre del libro. El camino de las lágrimas de Jorge Bucay. Okey, okey. Así nos dice: "Saludos desde Los Ángeles, muy buen tema". Ay, muchos saludos hasta allá. Y justamente nos dice: "Creo que aunque se supere, queda alguna experiencia sobre ese duelo, algo queda en los recuerdos". ¿Qué podríamos comentar de esto? Justo como decíamos antes de que te fueras al corte, justo es eso, ¿no? Si yo tuve una experiencia con el otro, construí con el otro, algo queda, por supuesto, esos recuerdos, esas experiencias y mucho de lo que trabajamos los psicólogos en terapia es justo que trates de rescatar aquello que resultó positivo y trates de, sobre todo, enfocarte en esos puntos, ¿no? En esos aspectos en donde convivían de forma agradable. Cuando una relación terminó por algo no me refiero a una violencia, ¿no? Porque, pues, imagínate, ¿no? Pero me refiero como a situaciones de este tipo. Por supuesto, las experiencias quedan y el recuerdo ahí está. Y entonces yo les decía, si en 10 años lo recuerdo, una experiencia y una sensación va a surgir en mí y voy a expresar una emoción finalmente. Por supuesto que quedan esas experiencias, esos recuerdos y ahí van a estar y cada que yo los toque o llegue y toque y abra esos recuerdos, van a surgir experiencias de eso. Exacto, y también saber qué hacer con esos recuerdos, porque, pues, tenemos que aprender, ¿no? No nada más es como: "Ay, me tocó y todos me tocan igual", o cosas por el estilo, que para eso está el aprendizaje que decíamos. ¿Qué otra recomendación, Angie, podríamos tener para la gente que está viviendo un duelo? Ya sea que hacemos nosotros, o ya sea que alguien cercano a nosotros lo esté viviendo. Claro, por ejemplo, ¿no? Si yo sé de alguien que está, es importantísimo, como decíamos al inicio, no minimizar el dolor del otro. Ajá, porque mucho de lo que hacemos, en lugar de favorecer esta experiencia a nivel emocional, que el paciente pueda, o bueno, la persona pueda, perdón que hable de paciente, ya me enfoqué un poco en esto, este, Ujú. que la persona esté experimentando, sobre todo sería eso, el propiciar que esta persona se dé la oportunidad de sentir, de experimentar,
que aunque sean emociones desagradables, se dé la oportunidad de experimentarlas y de expresarlas, porque mucho de lo que tendemos a hacer es de forma que lo decimos, y voy a utilizar esta frase que es tan común, es: "Ya no llores". Y es Ujú, como, pero si quiero llorar, y la gente con el nudo en la garganta, pero si me dices: "Ya no llores", híjole, me trago eso que estoy sintiendo y entonces, en lugar de favorecer, me va a perjudicar, porque entonces lo que claro. voy a terminar haciendo es, me termino tragando, como decimos popularmente, las emociones que tarde o temprano van a salir, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Evitar comentarios, ¿no? Por ejemplo, de: "A mí me pasó y yo lo superé rápido", ¿no? Y es como de, ay, ¿no? Mm, Mejor un decir hay es, otros. ajá, por supuesto, no es el único hombre o la única mujer, ¿no? Y entonces, no te preocupes, después te encuentras otro. En lugar de favorecer, lo que hacemos es como, híjole, limitamos mucho la experiencia de duelo en el otro. Pudiéramos utilizar otro tipo de frases como de, mira, no sé qué estás sintiendo en este momento, pero aquí estoy. Si decides hablar en algún momento, quieres hacerlo, aquí estoy. Entonces, creo que siempre lo pongo desde aquí, es muéstrale al otro que aquí estás y préstale tu oído. Punto. Si Ujú. no tienes las palabras exactas o no sabes qué decir, no es necesario decir. Solamente el escuchar al otro y el que el otro tenga la oportunidad de hablarlo si lo desea, es terapéutico, ¿no? Okey. Entonces, También nos evitar hace frases. un comentario Mirna Alonso, perdón, Angie, que Sí, dice: "El llorar ayuda a sacar las emociones". También creo que esa parte se vale, ¿no? Porque muchas veces: "No llores, no digas", o ¿sabes qué? Me voy a hacer la fuerte o el fuerte, y ahí hay un error en decir que es fuerte, ¿no? claro. Y no lloramos, no sacamos esas emociones ni las Claro, expresamos. claro. Y tiene que ver con una cuestión cultural, y es a lo que decía al inicio, estamos atravesados por una sociedad, por una cultura, ajá, por nuestro sistema de creencias que es aprendido. Y entonces vivimos en una sociedad en donde el hombre no llora, en donde tienes que ser fuerte, en donde no te puedes permitir, ¿no? Porque entonces eh, no es bueno, tienes que al contrario aguantarte, ¿no? Y entonces no es cierto, al contrario, es permítete mostrar incluso esa debilidad, si quieres llamarlo así, porque eso te va a permitir incluso, ay, no me gustaría utilizar esta palabra, pero creo que es la que tengo en este momento, superar un duelo, ¿no? Un poquito, como Ujú. vivir y transitar mejor por esta experiencia. Okey, rapidísimo nos vamos con casi yo creo que la última pregunta. Nos dice: "Para que se genere el duelo, debió haber pasado mucho tiempo de relación con esa persona, objeto, hecho significativo". Y 2, ¿es duelo cuando sientes cierta nostalgia o extrañas a la persona que solías ser en el pasado? Entonces, vamos con la primera, Okey, la primera era entonces que el si, tiempo. el tiempo. El ajá, No, no necesariamente, ¿no? O sea, no necesariamente debo tener una relación de 10 años para tener toda esta experiencia. Si para mí la persona que tuve con la que tuve una relación duró 3 semanas, pero fue una semana en donde yo me sentí cómoda, en donde yo disfruté, en donde realmente hubieron muchas cosas que para mí eran importantes, puedo sentir un duelo igual que una persona que tuvo una relación de 10 años, ¿no? Creo que eso depende de cada uno de nosotros, de cómo vivamos, de nuestra historia de vida y entonces el cómo vivamos y cómo transitemos por estas experiencias de duelo. No necesariamente es, ay, llevas un día, qué exagerar, no manches. Es su ujú, duelo, es su dolor, es lo que ella está experimentando y creo que es importante respetar. Y la otra exacto. pregunta era, Y la otra, te la reitero, ¿es duelo cuando sientes cierta nostalgia o extrañas a la persona que solías ser en el pasado? no, creo que justo ahí la palabra lo dice, ¿no? Es la nostalgia, porque finalmente como seres humanos no podemos ser los mismos que éramos hace 10 años, ¿no? Porque las experiencias de vida, el aprendizaje que hemos adquirido de ellas, nos convierten en otra persona. Angie de hoy no es la misma que era hace 3 años. Ajá. ¿Y por qué? Porque las experiencias que fue transitando en esta vida la han hecho ser diferente, aunque guarda una esencia, ajá, no es que ahora ya, pues sea la misma, ¿no? Por supuesto que no, porque hay Claro. experiencias de vida que me han marcado quizá, ¿no? Claro, lo que decíamos del aprendizaje, ¿no? Si no empezamos a aprender acerca de lo que vivimos o de lo que está pasando, o incluso también del duelo, de nuestras actitudes, acciones y demás, pues sí, justamente lo vamos quizá arrastrando y arrastrando. Angie, ya se nos acaba el tiempo. En un minutito, algo que nos quieras expresar, algo más que nos quieras comentar. Bien, ¿puedo terminar con una frase? Bueno, termino Sí, con esto. Hay una frase de un maestro que tuve,
bueno, que tengo o tuve, porque ahorita ya no lo tengo, en la maestría de tanatología. La verdad es que es muy bueno y voy a compartir, pero déjame la encuentro rápidamente. Ay, Sí, ¿dónde sí. la tengo? Sí, Permítame. de hecho, de todas maneras, toda la gente que se quede con algún tipo de duda, que nos quiera comentar algo más, que nos quiera preguntar algo más, la línea está disponible. Y si no, pues bueno, también aquí en las redes sociales nos pueden hacer llegar sus dudas y preguntas y les vamos a dar cierta información. Y lo mejor es que se contacten con nosotros, ¿no? Por supuesto. Bien, pues bueno, para Bien. terminar, sería importante solamente terminar con esta cuestión, el decir en qué momento acudir con algún especialista, ¿no? En qué Ujú. momento puedo acudir con un tanatólogo, un psicólogo, un terapeuta que me ayude a superar, ¿no? O a vivenciar de otra manera mi duelo, sería en el momento que la persona lo desee. A mí me queda claro, desde mi experiencia, es cuando alguien va porque alguien más lo obligó o porque le dijo ve, no disfruta y realmente no genera un cambio. En el momento en que la persona está decidida por sí mismo, el cambio y lo que genera es impresionante. Ujú. Termino Claro. con esta frase, es del doctor Juan Pablo Espinosa y dice: "En el miedo a vivir, el ser humano tiende a aferrarse a personas, lugares, centros de trabajo o experiencias de vida que en muchas ocasiones ya no le brindan plenitud, y es ese temor a lo incierto lo que promueve se detenga a afrontar el cambio". Ya lo dice el sabio: "No te aferres a personas, lugares o momentos sin darte cuenta, la vida te puede llevar a un lugar más pleno". Y creo que eso tiene que ver también cuando uno termina una pareja. A veces nos da miedo terminar porque no sabemos qué hay después de. Y mucho de lo que hay después de, desde nuestras experiencias previas, son sensaciones que no nos agradan, que no queremos volver a vivir y tratamos de evitarlas a toda costa, aunque la relación ya no me sienta cómoda. Claro, siempre es esta cuestión del cambio que nos genera incertidumbre, pero bien lo dice la psicóloga Angie, pues acompañarlo de un psicólogo siempre va a ser muchísimo más factible. Angie, muchísimas gracias por tu participación. Se nos fue muy rápido. Ojalá podamos contar contigo en otra ocasión. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Muchísimas gracias, Angie. Gracias, Emi, por invitarme y cuando gusten. Claro, nos vemos a la próxima. Cuídense mucho.